Bueno, muchas gracias. Bueno, el objetivo de la experiencia que vamos a presentar, bueno, juntamente con la doctora Gladys Sack, que venimos trabajando esta temática desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando al Ministerio de Salud de Nación de Argentina. Ella es jefa de neonatología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el título, como dice, cómo la telemedicina fortalece y sigue fortaleciendo la red federal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas de nuestro país, Argentina. Como para iniciar, bueno, contarles cuál es la situación de nacimientos y de mortalidad infantil en el país, que en realidad fue, digamos, teniendo en cuenta estos datos, la que impulsó el desarrollo del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Estos datos son los últimos que tenemos en el país del año 2020, de la Dirección Nacional de Estadísticas, que nos muestra, bueno, el número de recién nacidos vivos es de 533.299, que viene en franco descenso en los últimos años. Estábamos hace aproximadamente 8 años en 750.000. Esto, digamos, algo que está sucediendo y tiene que ver con otros programas que se vienen desarrollando en el país, entre ellos el de Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y en este año 2020 la mortalidad infantil estuvo en 8.4 recién nacidos muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Y la mortalidad fundamentalmente está dada el 54% por causas perinatales, fundamentalmente las complicaciones de la prematurez, pero un 29% está dado por las malformaciones congénitas, siendo las cardiopatías congénitas la principal causa de mortalidad en este grupo de, digamos, de afecciones. Siendo esto, digamos, a nivel país, pero que en la ciudad de Buenos Aires el porcentaje llega a ser casi del 45%. El programa se crea en el 2008 y el objetivo principal tiene relación con lo que venía contando en primera instancia, que era disminuir la mortalidad infantil tratando las causas fundamentales de las cardiopatías congénitas. Y en ese momento hubo un financiamiento para poder pagar prestaciones de estos niños. Teníamos una lista de espera en esos años de 1.000 niños esperando la cirugía cardiovascular en el sector público de nuestro país. En el 2010, el plan NACER, SUMAR, que en este momento sigue vigente, incorpora dentro de las prácticas las cardiopatías congénitas y empieza a hacer un pago por desempeño en este programa, el diagnóstico, la cirugía y el seguimiento, con el objetivo de financiar, digamos, y dar sostén al programa desde el punto de vista financiero. ¿Cuáles fueron definidas las funciones de este programa nacional? Fundamentalmente promover y coordinar una mejor organización y la oferta pública para la atención de las cardiopatías a través de una red que ahora voy a desarrollar. Controlar la lista de espera, monitoreando el diagnóstico y el tratamiento en tiempo oportuno, mejorar la atención con capacitación en toda la línea de cuidados, desde los cardiólogos, desde los que hacen el diagnóstico prenatal, desde los cirujanos, enfermería, etc. Monitorear la calidad de atención auditando los resultados y mantener un registro nacional de cardiopatías congénitas. Para ello fue necesario el armado de una red nacional, poder relevar el recurso humano, evaluar los centros de cirugía cardiovascular que venían trabajando en el país, poder empezar a través de la red coordinar las derivaciones. Para eso se creó un centro coordinador de cardiopatías congénitas, se hizo un estudio de costos, dado que el plan NACER y ahora el SUMAR financia estas prestaciones, y los resultados se evalúan con diferentes indicadores. Para armar esta red nacional de alta complejidad, nuestro país es un país federal, está constituido por 24 jurisdicciones. En cada jurisdicción, en cada provincia, se organizó un centro de referencia provincial, y ya que todas las provincias tienen al menos un hospital de referencia, un hospital pediátrico, en general el hospital pediátrico fue el centro de referencia. Para poder ser centro de referencia, debía cumplir con ciertas premisas, como la posibilidad de diagnóstico ecocardiográfico durante todo el año, durante todos los días,
y poder capacitar a los neonatólogos que deben sostener al niño con cardiopatía congénita grave antes de la derivación oportuna a los centros quirúrgicos. El compromiso de informar el 100% de los casos de cardiopatía congénita para el registro nacional, aceptar las derivaciones realizadas por el ente coordinador y confeccionar reportes que nos permitían seguir la atención de las cardiopatías congénitas dentro del programa. Y todas con un compromiso de formar esta red intraprovincial. Por otra parte, hubo que definir cuáles eran los centros tratantes, los centros de cirugía cardiovascular del sector público, porque el programa es para el sector público, aún no se pudo incorporar al sector de obras sociales y a los prepagos, pero estamos en esa tarea. Los centros de cirugía cardiovascular se categorizaron por niveles de complejidad de resolución de las cardiopatías, y los profesionales que forman parte de esos centros de cirugía cardiovascular tienen títulos de especialistas, tanto en cirugía cardiovascular pediátrica como en cardiología infantil, terapistas pediátricos, recuperadores, enfermeras, etc. Para poder definir los niveles de complejidad, de acuerdo al número de cirugías y a la capacitación de los profesionales, se establecieron 3 niveles, de baja, de mediana y alta complejidad. Y fue la Dirección de Maternidad e Infancia en ese momento, ahora se llama Dirección de Salud Perinatal y Niñez, que junto con la Dirección Nacional de Calidad, son las que establecieron estos requisitos y categorizaron a cada uno de los centros. Y estos centros son evaluados para acreditar la complejidad, ya sea para subirle complejidad o bajar, cada 3 años. Bueno, como les dije, todo esto coordinado por un centro coordinador que depende del Ministerio de Salud, en ese momento Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y ahora Dirección de Salud Perinatal y Niñez, que tiene sede en el Hospital Garrahan, y allí trabajan cardiólogos pediatras de distintos hospitales públicos del AMBA en general, durante 365 días del año, en horario de 8 a 20, para poder brindar, recibir las notificaciones de algún niño que ha nacido o alguna embarazada con diagnóstico de feto con cardiopatía, para brindar acceso de tratamiento oportuno y el seguimiento adecuado de los casos que se van denunciando. Estos son los centros cardiovasculares a nivel nacional. En el NEA está el Instituto Cardiológico en Corrientes, en el centro, en Santa Fe, el Hospital Vilela, en Córdoba, el Hospital de Niños. En el NOA estamos en el Hospital de Niños de Tucumán y en el Hospital de Niños de Salta, en Cuyo en el Hospital Pediátrico Noti, en el sur el Hospital Castro Rendón de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires el Hospital Posadas, Ludovica y Tetamante. En este momento el Hospital Posadas no está activo, en su momento sí, cuando se inició el programa, y en la ciudad de Buenos Aires el Hospital Garrahan, Elizalde y el Hospital Gutiérrez. Cada uno de ellos tiene establecido el nivel de complejidad, como dije, de baja, mediana o alta complejidad. Esta red federal de atención, como expliqué, existe un trabajo, una red intraprovincial que refiere al hospital de referencia, al hospital pediátrico, y la red quirúrgica nacional, y es así un ida y vuelta a través del centro coordinador, que cuando se denuncia el caso desde una jurisdicción, se designa el hospital tratante y es el que resuelve la patología digamos, cardiológica del recién nacido, y después se realiza la contrarreferencia nuevamente a la jurisdicción que corresponde. Para ello, y sostener esta comunicación en red, que se hace a través del centro coordinador, existen reportes a través de una historia clínica unificada, que en este momento es en el CISA, el Sistema de Información Nacional, que permite denunciar pacientes con cardiopatía, se establece cuál es el centro cardiovascular tratante, se hace el seguimiento de la lista de espera, cómo se va a trasladar el paciente, está el parte quirúrgico, el control postquirúrgico, el resumen finalmente de todo lo que pasó, digamos, en relación a cada uno de los niños, y se realiza la contrarreferencia y el control post-alta. Todo esto está registrado en esta historia clínica unificada. Bueno, este fue como un pantallazo del desarrollo del programa a partir del 2008.
pero cuando se incorpora la telemedicina en el programa nacional, y eso se inició en 2014-2015, y fue realmente de mucho impacto, dado que mejoró los diagnósticos a través de atenidos virtuales y también favoreció la capacitación virtual de los profesionales, considerando que nuestro país, como ustedes saben, es muy extenso y, como dije, hay 24 jurisdicciones. Así que fue el inicio, y esto tuvo que ver también con el área que el Hospital Garrahan desarrolla y sigue desarrollando, que es el área de telemedicina, ya que se usa la plataforma del Hospital Garrahan. Bueno, y fue con la pandemia del 2021 donde se inicia el trabajo para poder hacer el seguimiento de todos estos niños que, bueno, con pandemia seguían naciendo, lógicamente. Se inicia el trabajo a través de la teleconsulta, que permitió el monitoreo remoto de pacientes, garantizando su acceso a la alta complejidad. Se contestaron 1058 consultas. Este es un trabajo que se presentó y que mostró el desarrollo de esas consultas desde marzo del 2020 hasta octubre del 2020, y se continuó, pero estas son las cifras con las que contaba para mostrarles. Esto permitió que no se suspendieran los turnos de cirugía, mantener la continuidad de los controles con esta asistencia remota, evitando en ese momento como la circulación innecesaria, ya que estábamos en plena pandemia. Se fortaleció también la red de diagnóstico y derivación, siempre a través de todo este trabajo, a través de la teleconsulta y las presentaciones a través de videos. Y el soporte informático estuvo a cargo por la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan, como les dije, igual que lo anterior. En este caso estaba a cargo de 3 profesionales que estaban destinados a esta tarea. Bueno, así entonces, como dijo la doctora Alejandra Villa, que fue una de las coordinadoras del centro del programa nacional, en este momento es la doctora Eugenia Olivetti, la pandemia de COVID desafió, como pasó en el resto de las situaciones clínicas, rediseñar los modelos de atención con estrategias innovadoras, en este caso, bueno, la teleconsulta, evitando traslados y continuando el seguimiento, y digamos, de alguna manera esta experiencia inicial en un hospital público constituye una muestra de lo que podemos desarrollar y perfeccionar para beneficio de nuestros niños, de nuestra población, en este caso de los niños con cardiopatía, aprovechando la tecnología actual. Bueno, el otro hito de la incorporación de la telemedicina en el programa nacional tuvo que ver, y en este trabajo lo venimos haciendo juntamente con la doctora Gladysá, desde el Departamento Materno Infantil de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la articulación entre la red perinatal CABA y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que se inicia el año pasado y continúa este año. Brevemente voy a contar qué significa, así como desarrollé el programa nacional, qué es la red perinatal, que en realidad está en todas las publicaciones del país. En este caso voy a hablar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué hubo los cambios y la necesidad de incorporar esta estrategia? Porque dentro de las funciones de las áreas materno-infantiles a nivel provincial y a nivel nacional, es mejorar el control de la gestante, del embarazo, y en los últimos años venimos trabajando fuertemente en promover el diagnóstico prenatal, en especial el scan fetal entre la semana 20 y 24, para poder detectar mejor las malformaciones congénitas, siendo las cardiopatías la principal causa. Sabemos que derivar la derivación intraútero, sea por prematurez o sea por malformaciones, es la mejor incubadora para el feto y el futuro recién nacido. Por lo tanto, cuando los centros de cirugía cardiovascular categorizados, como les mostré, los de mayor complejidad están en la Ciudad de Buenos Aires, que constituyen el Garrahan, el Hospital Gutiérrez y el Hospital Elizalde, por lo cual, cuando hay gestantes del interior con fetos con diagnóstico de cardiopatías complejas, deben viajar a la Ciudad de Buenos Aires. Y el traslado neonatal intraútero es el ideal. Bueno, pero para poder entender qué significa regionalización perinatal, en realidad es otra de las tareas que hemos realizado en los últimos 15 años, que fue ordenar la red perinatal en cada una de las jurisdicciones. Y regionalizar significa tener
en un área geográfica un sistema de salud materno-perinatal coordinado, en el cual, merced de acuerdo entre las instituciones y basándose en las necesidades de la población, se identifica también el grado de complejidad de cada una de las maternidades para poder categorizarlas. Y tiene como objetivo mejorar la atención de calidad, tanto de las madres como de los recién nacidos, la utilización adecuada de la tecnología requerida, dado que las maternidades de mayor, y neonatologías de mayor complejidad requieren más tecnología, y personal perinatal altamente entrenado y en número adecuado. En la ciudad de Buenos Aires, las maternidades, así como hablé de la categorización de los centros de cirugía cardiovascular, también las maternidades fueron categorizadas en niveles de complejidad, nivel 2, 3A y 3B, es decir, bajo, medio y alto, y de acuerdo a la edad gestacional fue como se establecieron estos niveles de complejidad. Más de 35 semanas, es decir, prácticamente fetos de término, niveles 2, más de 32 semanas los niveles 3A, y alguna patología de riesgo medio, y los niveles 3B, las embarazos menores de 32 semanas, es decir, prematuros de muy bajo peso, pacientes críticos o pacientes quirúrgicos. En estas maternidades, justamente 3B, donde se internan los niños con cardiopatías complejas. Esto es un esquema, ¿no?, de la red de salud materno-infantil, es decir, un primer nivel que atiende a las gestantes, evaluando el riesgo, derivando de acuerdo a la complejidad, y generalmente es una maternidad, en el caso de las provincias, las jurisdicciones del interior del país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como van a ver, tenemos más, y es lógico que esto sea porque recibe del interior y del AMBA. Hay una maternidad 3B y generalmente junto a ella lo que llamamos casa de madre, que es el lugar donde las embarazadas del interior permanecen para una atención oportuna del riesgo en la maternidad 3B. Toda esta red requiere de comunicación y requiere de un traslado adecuado para cumplir con este objetivo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, son 12 las maternidades, hay 3 de nivel 2, 3 de nivel 3A y 6 de nivel 3B, con las de mayores complejidades. Digamos, si uno piensa solamente en la ciudad de Buenos Aires, diría que esto es demasiado en relación a las necesidades de la ciudad, pero en realidad la ciudad responde al AMBA, a la provincia de Buenos Aires y al resto del país en las situaciones de complejidad. Bueno, este es un esquema de cómo se empezó a articular la red perinatal con el Programa Nacional de Cardiopatía. En cada jurisdicción, como dije, hay un referente del Programa Nacional de Cardiopatía, el hospital pediátrico, o las maternidades del interior de cada provincia, cuando diagnostican un feto con cardiopatía. La maternidad provincial informa a nivel provincial al referente de salud materno-infantil de la provincia, y se hace la denuncia al centro coordinador. El centro coordinador define cuál será el centro cardiovascular, digamos, que va a tratar a ese recién nacido, y se comunica el referente provincial con la ciudad de Buenos Aires a través de un mail, y se otorga la maternidad en la que la gestante se va a internar. Para poder llevarlo adelante, hecha la denuncia al centro coordinador y que adquiere resolución en la ciudad de Buenos Aires, el servicio derivante envía información obstétrica y ecocardio fetal al Departamento Materno-Infantil de la ciudad de Buenos Aires, se designa la maternidad 3B, las 6 maternidades tienen equipo de diagnóstico prenatal, con cardiólogo infantil, y se hacen reuniones con videoconferencia con el servicio derivante y la maternidad que recibe, se fija la fecha de traslado de la gestante, y eventualmente, cuando se discute al paciente, a veces se decide la no derivación por ser patología sin resolución quirúrgica. Con lo cual, como ustedes comprenderán, se evitan traslados innecesarios y se traslada en el momento oportuno a la gestante, con lo que significa además, digamos, el traslado a un
a una ciudad diferente, dejar seguramente en su provincia al resto de la familia, así que en este sentido se ha mejorado francamente la atención de la gestante, teniendo en cuenta no solamente la situación, digamos, del problema fetal, sino también teniendo en cuenta la situación social. Bueno, un poco ya resumiendo, mostrarles cuáles son las intervenciones con año que se vienen realizando en los últimos años. Están alrededor de 1.700 por año. El Hospital Garrahan es el que más realiza. Aún en pandemia, fíjense, en 2020 se disminuyó, llegamos a 1.288, pero se recuperó en el 2021. Bueno, la e-salud, digamos, la telemedicina es un modo alternativo adicional de atención sanitaria, y realmente la aplicación de las TICs son otras formas de prestar servicios ordinarios, y es una forma eficiente y efectiva, y ha mejorado la accesibilidad, la rapidez de la atención, la reducción de tiempos de espera, ahorro de costos, precocidad diagnóstica, y en resumen mejora la calidad de los servicios y fundamentalmente la atención de las gestantes y de las recién nacidos. Bueno, yo en general, digamos, cuando hago las presentaciones, pongo esta frase del doctor Pedro de Sarrasqueta, que fue un pediatra neonatólogo, y que en su tesis dijo lo siguiente, que el origen de la mortalidad y morbilidad es tan importante la mala organización como la falta de competencia clínica. Y en este sentido, haber organizado la red federal de cardiopatías congénitas, haber organizado las redes perinatales y articulado, justamente mejora, esta mejora de la organización redunda en la mejor calidad de atención. Y como siempre, la salud es una decisión política, esto lo dijo Carrillo hace muchos años, y realmente creemos que es así, pero tuvo que tener decisión política para poder llevar adelante el Programa Nacional de Patologías Congénitas y la organización de la red. Muchas gracias y a su disposición para preguntas. Gracias, Ana, muy, muy interesante. Bueno, para los que quizás no leyeron el chat, pueden escribir si tienen alguna pregunta o comentario para Ana. Ana, yo tengo un par de preguntas, o más que nada como feedback de lo que estuve escuchando, ¿no? Sí, sí. Comentaste que estaban en tratativas, digamos, con prepagas y obras sociales. ¿Cuál es la traba o la dificultad que están teniendo para que eso no salga, digamos? Si podés comentarlo, ¿no? Bueno, es una decisión política, Ujú. es una decisión política. Se está trabajando en esto, bueno, la pandemia también hizo que también las tratativas no se llevaran, se cumplieran. Se está trabajando también con las obras sociales provinciales. Bueno, es decisión política, digo. El programa es nacional, y en realidad nosotros en Ciudad de Buenos Aires hicimos un estudio en 2016 de mortalidad en neonatal, y justamente en relación con las cardiopatías, la mortalidad era menor en el sector público que en el sector privado. Y claramente nosotros entendemos porque hay una red en el sector público, y esa red, y fundamentalmente por no categorización, ¿no?, de los centros privados, redunda justamente en la mejor, digamos, mejor, más eficiente, digamos, el programa nacional que, bueno, lo que está pasando en los otros sectores. Hay niños que tienen obra social y que obras sociales, digamos, que no son las grandes, digamos, son pequeñas obras sociales y se operan en el sector público también. Fundamentalmente en los tres, Sí, en los tres niveles, hospitales, claro. en los tres niveles y en los tres hospitales de la ciudad de Buenos Aires. En especial porque son patologías complejas y que a veces las obras sociales pequeñas no tienen los centros contratados para esa resolución. Así que el hospital público está resolviendo también esa situación. Perfecto. Y otra preguntita más antes de pasar acá a Luli que está escribiendo. Em, Claramente es una red y está bastante bien conformada, digo, por todo lo que comentaste, pero me imagino que por detrás tuvieron que hacer capacitaciones a los médicos, ¿no?, que hacían este seguimiento a través de la telemedicina. Hablaste también de la capacitación de los enfermeros, ¿no? O sea, porque me imagino que el volumen aumentó, digamos, y sabemos que los recursos en salud son pocos, digamos, cada vez se consiguen Sí, menos enfermeros hubo. especializados, entonces me imagino que Sí, también parte de esa red fue un poco eso, sí. ¿no?
Yo, bueno, contarles, digo, cuando se inició el programa, que en principio se inició, como dije, con los 1.000 niños en lista de espera, hubo un gran, importante financiamiento para, primero, equipar los centros que les conté que estaban en ese momento como identificados. Se hizo una encuesta nacional y se visitaron cada uno de los centros, fueron especialistas, cirujanos cardiovasculares y cardiólogos que me acompañaron en este proceso, a cada uno de los centros a hacer la evaluación. Y bueno, ahí se constató el déficit de equipamiento, se compró equipamiento del Estado Nacional y se inicia toda la etapa de capacitación. También hubo capacitación entre servicios, que también ayudó muchísimo. Y bueno, a partir del 2010, como dije, que el plan NACER, ahora sumar, financia esas prestaciones, justamente favorece la compra del equipamiento, ¿no? Y el sostén del programa. Siempre se necesita el recurso económico para poder sostener las actividades, lógicamente. Totalmente. Así que sí, toda la parte de la capacitación fue muy intensa, tanto para los cardiólogos como para cardiólogos infantiles, que ahora estamos también trabajando fuertemente en la capacitación en ecografía, para mejorar el diagnóstico prenatal, el scan fetal. Nuestras embarazadas, digamos, tienen ecografías, pero no eran ecografías que permitían hacer diagnóstico prenatal Claro, adecuado. claro. Así que en eso se sigue trabajando. ¿Y tienen algún feedback o han podido indagar un poco cómo se sienten las mujeres, ¿no? Este seguimiento, la virtualidad, digamos, ya el traslado, como bien dijiste, es todo un tema para ellas porque dejan, me imagino, familia, pero digamos, ¿cómo se sienten con este programa, ¿no? De atención. Digamos, no hemos hecho todavía una evaluación directa, pero esto no está pendiente, pero realmente hay todo un trabajo social. Claro. Digamos, en estas videoconferencias donde trabajamos con la maternidad derivante y la maternidad que recibe, es muy importante el componente social. Y esto fundamentalmente la doctora Gladysá, que, bueno, que trabaja conmigo en este tema, lo ha priorizado y realmente que son los que viven en la neonatología después, bueno, las dificultades que tienen las familias, y que garantizamos para el traslado que viene, desde ya tiene que venir acompañada, tiene que haber un hotel si aún está ambulatoria, digamos que de alguna manera la jurisdicción se haga cargo de las necesidades sociales Claro, tan claro. importantes para disminuir el estrés de toda la situación que significa un traslado de este tipo. Y además desde Totalmente. todo el país, ¿no? Desde el norte al sur, del Claro. este al oeste. Así que Sí, son sí, las sí. distancias son muy grandes. Pero bueno, creemos que realmente hemos dado un gran paso en este sentido para mejorar justamente lo que vos nos estás preguntando. Bien, ¿Cómo se buenísimo. siente? Sí. Buenísimo. Bueno, acá Lucila dice, bueno, muchas gracias Ana, muy interesante, sobre todo que implementar telemedicina implica rediseñar los modelos de atención. ¿Cuál fue el principal desafío para este rediseño o adecuación? Y como siempre fue a veces bueno, todos saben que la pandemia nos ayudó a mejorar toda esta, a utilizar la telemedicina, ¿no? Y a perder el miedo. Así que en realidad el Hospital Garrahan, yo también debo reconocer que ha sido una punta de lanza. Bueno, yo he sido médica del Hospital Garrahan, después ya me fui a trabajar en el ministerio y apoyé muchísimo todo el desarrollo de Garrahan, también haciendo de las oficinas de comunicación a distancia en todo el país. Y contar con ese apoyo fue fundamental, porque fue a través de estas oficinas donde también, como le expliqué al inicio, se iniciaron las evaluaciones diagnósticas a distancia, se empezaron a hacer capacitaciones virtuales, y esta oficina nos sigue apoyando también en esta nueva, digamos, estrategia bueno, que es la que conté. Así que contar con el sostén digamos, del Hospital Garrahan y del área de telemedicina fue fundamental. Bien, perfecto. Y acá por último, José Antonio Paredes dice, bueno, los felicito, excelente trabajo, Ana. ¿Cuál fue durante la pandemia su mayor reto para la continuidad del programa de cardiopatías? Bueno, en realidad ahí yo puse lo que expresó la doctora Alejandra Villa, que llevó adelante esa etapa. En esa yo no participé, la que lo llevó adelante, por eso me pareció importante poner lo que ella expresó en una conferencia. Y justamente el desafío fue esto, bueno, pero como vuelvo a decir, contamos con las oficinas de comunidad de distancia y el apoyo informático del Hospital Garrahan, y bueno, y aparte haber puesto recursos, había 3 profesionales
y bueno, como siempre, dispuestos a poder dar respuesta a las familias, capacitar a las familias en este sentido. En realidad las familias se sintieron muy apoyadas, porque de alguna manera había posibilidad de movilizarse, pero había posibilidades constantes de comunicación, y esto, bueno, se fue facilitado por, bueno, si estuvo la tecnología, estuvieron los teléfonos celulares, realmente fue todo un trabajo, digamos, muy importante y, bueno, vuelvo a decir, como siempre se requiere un trabajo de muchos para poder llevar adelante estos desafíos, ¿no? Pero además haber podido operar esa cantidad de niños bueno, que evidentemente a pesar de pandemia hubo que trasladarlos y hubo posibilidades de un tratamiento quirúrgico oportuno. Ni hablar, aparte me imagino el miedo para esas familias en medio de la pandemia, pensar que no Así iban a es, poder tener el tratamiento que sí, necesitaban, ¿no? Genial. totalmente. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo, te agradecemos que estés acá compartiendo tu Muchas gracias. experiencia. Y bueno, para los que quieran dejarle algún comentario en la plataforma, ella después los puede leer, puede contestar. Tienen también los datos de contacto de Ana ahí en el perfil de ella para poder contactarla para más información.